Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 10 de octubre, jueves de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves leyendo la carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 5. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así, que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz, solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio. Palabra de Dios. Como vemos, llegamos en este capítulo 3 de la carta a los Gálatas al centro de cuál es el problema que está sucediendo en esa comunidad. Ya desde el inicio de la carta a los Gálatas, San Pablo estaba haciendo un reclamo porque están siguiendo otro evangelio, otra predicación, y no la predicación del único evangelio. Y por eso ha clarificado San Pablo desde el principio, no es que existe otro evangelio, si lo refiere en esa terminología, es para decir que se está predicando algo que no es lo propio del evangelio. ¿Y qué es eso propio que se está predicando? La necesidad de cumplir las obras de la ley de Moisés. Y cuando se refiere a la ley de Moisés, no se está refiriendo a la ley de Dios, propiamente a la ley de los 10 mandamientos, sino a aquel cúmulo de tradiciones que forman parte de la vida propia de los judíos. Y que lamentablemente con el pasar del tiempo se habían vuelto la norma esencial de vida, pretendiendo que esas acciones, que al final son acciones externas, representaran el camino de la salvación. Y lo que está de fondo es decir, oye, cumplir estas normas, cumplir estas reglas que son propias de la tradición judía no son las que salvan. En el centro de esas tradiciones, ¿qué es lo que está? El tema, por ejemplo, de la circuncisión. No, es que si no te circuncidas no vas a ser salvo. No es la circuncisión la que va a salvar. Lo que va a salvar es, lógicamente, el bautizo que se recibe por la predicación del Evangelio y la transmisión de la fe, es decir, ese verdadero sacramento de la nueva alianza, que no va a ser comparable entonces con una norma como por ejemplo el modo en que se alimentan los judíos y cómo hacen las purificaciones y cómo hacen diferentes acciones. Esto es a lo que está atacando San Pablo. ¿Por qué? Porque no son parte de la cultura de aquellos que no pertenecen al pueblo judío y porque no son la esencia de la predicación del Evangelio ni representan las obras verdaderas de la salvación. Por algo hay una antigua alianza y una nueva alianza. San Pablo, que es un judío y que ha perseguido a los cristianos justamente defendiendo esas tradiciones judías, ha sido capaz de abrir los ojos por esa intervención de Dios para ver esto.
para ver que estas tradiciones, estas obras, no son las que van a justificar, no son las que van a salvar, sino la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo que se vive a través de los sacramentos. Piensa qué distinto es decir, no, es que hay que comer la carne habiéndola desangrado primeramente y no se puede comer ciertos animales. Oye, lo que nos manda nuestro Señor es: toma y come, esto es mi cuerpo. Esta es la gran diferencia que hay entre esas obras que forman parte de esa tradición judía y en cambio el camino de la salvación que nos ofrece el Señor. No significa que haya un rompimiento en la fe. No, la antigua alianza y la nueva alianza están unidas en un solo camino, pero lógicamente hay un paso entre la antigua y la nueva alianza. ¿Cómo se los dice San Pablo? Insensatos. ¿Y en qué se basa esa insensatez? ¿Quién los ha ofuscado? Ofuscar significa cerrarles la razón, que no pueden ver las cosas con una correcta razón y que por tanto no pueden pensar con claridad, para que no le hagan caso a la verdad, siendo que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Mira cómo lo está diciendo San Pablo. Ahí, en Jesucristo clavado en la cruz, es donde está la salvación. Cuando hablamos de Jesucristo clavado en la cruz, hablamos de esos sacramentos de la salvación. Estamos hablando del bautismo, estamos hablando de la confesión, estamos hablando de la Eucaristía. Toda la gracia que brota de Jesucristo crucificado, muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Si no vamos a tener esto como el centro de la salvación, entonces sus obras van a ser completamente muertas y absurdas. Y por eso continúa. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Acaso han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés? Y ha explicado a qué se está refiriendo San Pablo con esto de la ley de Moisés. No, han recibido el Espíritu Santo a través de esos sacramentos de la Iglesia, del bautismo, de la confirmación. Ahí es donde han recibido entonces ese poder del Espíritu Santo. Y sin embargo han llegado a predicarles que no, que es necesario que se circunciden, que no, que es necesario que se abstengan de ciertas comidas, que es necesario hacer lo que el mismo Señor criticaba con tanta fuerza a los fariseos, a los escribas, a quienes no querían entender el camino de la salvación y querían dejarlo como actos externos que no representan esa transformación. Quieren terminar haciendo obras meramente humanas. Obras meramente humanas cuando empezaron movidos por el Espíritu. ¿Qué les está diciendo? ¿Cómo van a pasar de la gloria de haber recibido el Espíritu Santo a terminar haciendo obras meramente humanas, cayendo en rechazar esa gracia recibida del Señor? Y entonces han recibido en vano tantos favores, que es exactamente lo que puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros hoy en día. Es decir, creer que en ciertas acciones va a estar la salvación y no centrarnos en aquello que es lo verdaderamente importante. ¿Cuántas personas, te doy un simple ejemplo, cuántas personas se convencen? No, pero yo sirvo a los demás y yo colaboro y yo ayudo. Sí, hermano mío, pero no vas a misa, no te confiesas, no comulgas, no tienes vida de oración. Qué bonito todo lo que realizas, pero te olvidaste de lo esencial. Y eso que recibiste un día la primera comunión, ¿para qué? Para vivir una vida en comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el centro de la vida cristiana. Yo te aseguro que si tú te pones a hacer una encuesta entre los católicos, vas a descubrir cómo lamentablemente un gran porcentaje, no la mayoría, no creo yo que la mayoría, no tienen el deseo de vivir
en comunión, porque creen que no, hay otras cosas que son más importantes. No, no hay nada más importante que la comunión, no hay nada más importante que vivir en esa Eucaristía, no hay nada más importante y además es irreemplazable. Yo no lo puedo cambiar con nada. Y por eso dice San Pablo, espero que no hayan recibido en vano tantos favores. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, no lo hace porque han cumplido lo que manda la ley de Moisés, sino porque han creído en el Evangelio. Ahí está toda la fuerza, todo el poder que necesitamos para alcanzar la salvación y la liberación. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes. No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. El contexto para entender el Evangelio que acabamos de leer es lógicamente la petición que hace uno de los discípulos de Jesús y que leímos el día de ayer. ¿Qué es lo que leíamos? Cómo después de que Jesús había estado en oración, al terminar uno de sus discípulos le pide, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos. Qué bonito es ver cómo surge de ahí todo este tema de la oración, de ese deseo de aprender a orar a imitación de Jesús, siguiendo su ejemplo. Es precioso. ¿Cómo enseño a orar? Bueno, orando yo. Este es el modo como Jesús les ha enseñado a orar a sus discípulos, primero dándoles el ejemplo y ellos, contemplando el modo en que hacía oración el Señor, han querido aprender, han querido que les enseñara. Qué bonito es cuando nosotros también nos esforzamos en dar ejemplo con nuestra oración, de tal manera que se vuelva un testimonio de evangelización y que el corazón de otros tenga ese deseo de aprender a orar. ¿Por qué? Porque estoy viendo a mi mamá cómo hace oración, estoy viendo a mi papá cómo hace oración, estoy viendo a mi hermano cómo hace oración, estoy viendo a mi compañero de trabajo cómo hace oración y quiero aprender de él. Cuando una persona no tiene vergüenza ni miedo de mostrar su oración a los demás, bueno, se vuelve testimonio y ejemplo. Siguiendo con ese discurso que empieza el Señor, cuando ustedes oren, digan así, les enseña el Padre Nuestro, continúa Jesús y dice, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, tengo un amigo mío que ha venido de viaje. Fíjate que eso es lo que está planteando el Señor. ¿Cuál es el tipo de petición que tenemos que hacer? El tipo de petición que tenemos que hacer viene de ese amor desinteresado por los demás. Es decir, nos está diciendo, oye,
que tu oración sea en primer lugar ese preocuparte por los demás, de hacer por los demás. Es decir, este no está pidiendo panes solo para él, sino está pidiendo para este que ha llegado. Le responde el que está dentro: no molestes, no puedo levantarme a dártelos porque ya es tarde. Mi puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Es importante meternos en el ambiente. La casa judía es una casa donde no hay habitaciones, sino que los espacios, como sucede todavía hoy en muchos países orientales, los espacios se van transformando de acuerdo a la necesidad de cada momento del día. Llegada la noche se recogen las cosas y se extienden las camas para acostarse. Por tanto, el que la respuesta sea mis hijos y yo estamos acostados, lo que está diciendo es: para levantarme, abrirte la puerta, tengo que incomodar a todos, tengo que levantar a toda la familia. Ahora profundiza todavía más, porque el contexto es la oración. El Señor lo que está diciéndole a sus discípulos es cómo deben hacer oración. Y lo que les está diciendo es: molesten a Dios. Molesten. No, es que yo no quiero yo no quiero ser inoportuno con Dios, no quiero pedirle, no quiero. Molesta a Dios. Ponlo en una situación incómoda. ¿Quién hace esto? ¿Quién puede acercarse al Señor y decir: no me importa que lo incomode, no me importa que... Aquel que tiene confianza, aquel que se comporta como verdadero hijo. Y entonces dicen: miren, aunque no se levanta a dárselo por ser su amigo, lo hará para sacárselo de encima, por esa molestia, insistencia. Y entonces el Señor les da el centro de donde debe estar esa oración. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que nuestro corazón tiene que ser un corazón que no se rinde y que es activo, no simplemente en pasivo. No, pidan, es una acción. Buscar es una acción. Tocar es una acción. Es decir, que la oración tiene que ser efectivamente no un simple estar, sino una acción. Cuando hablamos de una acción, hablamos de un esfuerzo que tenemos que realizar. Ay, es que a mí no me dan ganas de orar. No se trata de tener ganas. Tal vez no tiene ganas de ir a pedir el pan, de ir a tocar la puerta. Por eso la oración surge efectivamente de esa decisión que nos lleva a romper con nuestras ganas, con nuestros sentimientos, que nos lleva a una acción determinada. Pero además, estas palabras del Señor nos abren a una mentalidad de vida que es tan importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos en condiciones donde estamos esperando de Dios o de los demás ciertas cosas y nunca hemos sido capaces de pedirlas. Lo reflexionábamos hace pocos días con referencia a Marta y a María, como Marta estaba disgustada porque María no la ayudaba con los quehaceres de la casa. ¿Y le pediste ayuda? ¿Le pediste ayuda? No le había pedido ayuda. Simplemente en su mente se decía: ay, es que debería ayudarme, debería hacer, debería darse cuenta. Pero no abriste la boca y no le pediste. Pidan lo que quieren. Toquen, es decir, esfuércense. Busquen. Oye, ¿cuántas veces estamos encerrados porque la solución al problema que tenemos o a la necesidad que tenemos solo se nos presentó con una idea? No, es que yo para solucionar este problema debería hacer esto, pero tal vez no era la única solución. Es que no me imaginé nada más. ¿Buscaste otras alternativas? ¿Buscaste verdaderamente o te quedaste limitado en una sola idea?
Y finalmente termina el Señor diciéndonos que no solo es esa acción que tenemos que realizar en nuestra oración, sino que dice, oigan, ¿con quién creen que se están relacionando? ¿Acaso hay algún padre que cuando su hijo le pide pan le da piedra o cuando le pide pescado le da víbora? Si ustedes que no son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál es tu idea de Dios? ¿Cómo te relacionas con Dios? Porque si no lo vas a hacer en la confianza de saber que Dios es bueno, entonces no va a tener sentido tu oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.